Un porcentaje importante de las mujeres atendidas por los servicios sociales ha vivido durante más de 50 años en una situación de violencia de género. Concretamente, el 32% de las que recibe el Instituto de Atención Social del Cabildo de Tenerife. Lo sabemos porque es uno de los datos que recoge el estudio encargado a la Universidad de La Laguna y del que Marta Jiménez es coordinadora de ese estudio, socióloga. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, cuando pensamos en violencia de género, solemos pensar en una bofetada, en una paliza, incluso en el peor de los destinos, digamos, que sería el asesinato de la mujer. Sin embargo, hay mucho más detrás de eso, y si nos referimos a mujeres mayores de 65 años, ¿cuál es la cara que adopta la violencia de género? ¿Qué sufren? Bueno, a nosotras nos llama la atención sobre todo que el rasgo más importante es la duración, ¿no? En una mayoría, un tercio de las mujeres en la isla de Tenerife que están siendo atendidas en este momento por el IAS, efectivamente han vivido más de 50 años esa situación de violencia conviviendo con su agresor, ¿no? Y efectivamente nosotros lo que constatamos es que son formas de violencia singulares, presentan singularidades que efectivamente debemos tenerlas muy presentes, porque al mismo tiempo son situaciones que están muy invisibilizadas. Por ejemplo, en esa guía que se nombra del gobierno, no saluda a las mujeres mayores, ¿no? Y las mujeres mayores viven unas situaciones de violencia donde se cruza la edad y el género. O sea, que pueden sufrir violencia por ser mujeres, pero por ser mujeres mayores también, ¿no? Incluso en algunos casos hemos constatado que una vez rompen su relación de pareja, se refugian en la convivencia con hijos, hijas, familiares, y en algunos casos están viviendo violencia como mujeres mayores en esos entornos, ¿no? Y no está siendo contemplada su singularidad. Yo creo que una de las cosas que veíamos era esa invisibilidad por parte de las propias instituciones, ¿no? Las campañas de prevención no ponen a mujeres mayores como posibles víctimas de esta situación, y hay que dirigirse a ellas, hay que tenerlas presentes, ¿no? ¿Llegan ellas a detectar ese tipo de violencia? ¿Se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia machista, de violencia de género? Desde luego las que están en los servicios, que es con las que nosotras trabajamos, sí. Y además ellas te afirman que eran conscientes de estar viviendo esa situación desde hacía muchos años, y de hecho la ruptura se produce con varios intentos a lo largo de la vida. Lo que pasa que lo intentan, ellos vuelven, piden disculpas y ellas al final, efectivamente, sobre todo este colectivo de mujeres que son mayores, que han sido socializadas en la cultura de... Hay que aguantar, ¿no? Tienes que aguantar porque el matrimonio es para toda la vida, y así se nos enseñaba en el contexto de la dictadura franquista. Efectivamente tienen esa culpabilidad y también miedo. Ellas apelan al miedo de romper, ¿no? Y por eso han aguantado la convivencia durante décadas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y de hecho, del estudio de las que están en este momento participando en el IAS, el 25% siguen conviviendo con sus agresores, no han roto la relación, ¿no? ¿Qué mensaje le daría? Bueno, primero que son valientes, que no se sientan, porque encima ellas dicen que son cobardes, ellas son muy valientes, y esa valentía hay que emplearla no tanto para protegerse de su agresor, sino para salir de este vínculo, ¿no? Yo creo que es muy importante que sepan que pueden llamar al 016, al 112, que no necesitan denunciar a la policía ni a los juzgados su situación, simplemente con una llamada telefónica tienen derecho a ser atendidas por los servicios y que recibirán las atenciones que ellas necesiten, es decir, que en ningún caso se romperá la confidencialidad de la atención, ¿no? Pero que ese es un servicio universal, gratuito, que se presta en todos los cabildos de las islas, ¿no? ¿Saben ellas las herramientas de las que disponen? Las herramientas que tienen al alcance de su mano para poder salir de esa situación. Hay desconocimiento. Hay desconocimiento, es decir, ellas cuando solo de alguna manera se han enterado de los recursos que hay,
cuando ya han vivido una situación de pánico y entonces han pedido ayuda, ¿no? De todos modos, ellas piden ayuda a su entorno inmediato, ¿no? Pero no siempre el entorno puede ayudar, sobre todo los problemas hay muchos problemas económicos para romper la relación. Ellas han sido mujeres que realmente han sufrido violencia económica. Esa es una de las características que nos aporta este estudio. Ellos no les daban dinero para los gastos, ni siquiera los gastos de la familia. Claro, en muchos casos hablamos de amas de casa, ¿verdad? Que se ven con ese único salario que entra por vía de su marido. Y entonces, pero los maridos les negaban dinero, entonces ellas han recurrido, muchas de ellas, a la economía irregular, ¿no? A limpiar casas, a hacer trabajo como podían para mantener a su familia. El problema es que, claro, ya con la edad que tienen, no tienen recursos económicos más allá de algunas ayudas que son puntuales, ¿no? Una de las cosas que proponemos en el estudio es que hay que establecer un sistema de ayudas para ellas específicos que no dependan de los ingresos de la unidad doméstica en la que ellos viven, ¿no? Ellas viven porque ellas necesitan tener una cierta autonomía económica, por lo menos para los años que les quedan, poder disfrutar de la vida que tienen derecho a ello, ¿no? Usted hablaba hace un momento de la importancia de abordar de manera diferente la violencia de género en mujeres mayores, que lo que podría ser, por ejemplo, con una mujer más joven de 30, 40 años. Aparte de esas ayudas específicas para este segmento poblacional, ¿por dónde deberían ir esas medidas? Bueno, yo creo que hay que hacer un énfasis en la prevención y además esa prevención debe llevarse a cabo no solo en grandes campañas, que también que ellas estén visibilizadas para que se sientan identificadas, sino también en los servicios de mayores, en los servicios sociosanitarios, en los servicios de participación de la gente mayor. Deben incorporar una de las líneas que nosotras proponemos es que hay que formar al personal que trabaja con mayores en esta temática, en ese cruce entre la violencia edadista y la violencia de género, ¿no? Para que se facilite la detección de los casos y sobre todo para que ellas efectivamente reconozcan y conozcan que pueden ser atendidas y que tienen derecho a ello, ¿no? Y recoge también el informe la importancia de reforzar su autoestima, ¿verdad? Que se quieran más, que sepan que son fuertes, hasta dónde pueden llegar, etcétera, ¿no? Que lo son. Por supuesto, pero que lo sepan, me refiero, que a veces a lo mejor no terminan no, ellas se dicen, es que he sido una cobarde. No, nosotros le decíamos, usted ha sido una valiente, porque aguantar muchas prácticas de las que ellas nos relataban no es cosa de cualquiera, ¿no? Entonces, y sobre todo hay una idea, yo creo que la edad a veces lleva a pensar que ya los proyectos de vida han terminado y todo lo contrario, ¿no? Ellas tienen derecho a proyectar, a tener una vida digna, una vida en buenas condiciones, en lo que les queda, ¿no? Efectivamente. Pues Marta Jiménez, socióloga de la Universidad de La Laguna, responsable de este estudio del que estamos hablando, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.